Pero como les decía, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado produce eso, produce que haya tinieblas en nuestra mente, produce que no puedan discernir, que no puedan reconocer aquellas cosas malas. Hay cosas que son, como por ejemplo, cuando se habla de los pecados capitales, ¿no? La muerte. Hay pecados que todos lo tienen, la humanidad lo tienen presente de qué es pecado. Pero hay muchísimas cosas que es pecado y que no lo reconocemos, por decirlo de alguna manera, como yo les hablaba en la otra clase que les explicaba sobre esos pecados que es por omisión, esos pecados que no se los reconoce como tal, sino como dice, no, o una mentirita piadosa, o bueno, no es para tanto. Eh, lo malo es malo, o sea, no podemos disfrazarlo, ni endulzarlo, ni acomodarlo a nuestra consecuencia. Hay cosas que nos damos cuenta y a causa de esa desobediencia se siguen haciendo, como por ejemplo una infracción de tránsito, eh, ser deudor, otra de las cosas, no cumplir con... Es pecado también, hay faltas, por eso también se le llama, al pecado se lo llama como falta, como equivocación. Ya de una manera extrema sería crimen, eh, pero muchas veces hay cosas que nos llevan. Un ejemplo, delitos. ¿En qué pueden ser los delitos? Y delitos puede ser un pleito, pueden también ser, porque trae eso también. Dice que trastorna las relaciones sociales y afectivas. Mira hasta qué punto. No solamente el pecado produce muchas cosas que nos afectan a nuestra vida, sino a nuestro entorno, porque trastorna las relaciones sociales y afectivas. Efesios 2:11, 16 nos habla, dice que por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Fíjese, una de las cosas que produjo el pecado fue una separación, trajo enemistad. La primera enemistad es lo que yo les hablaba, la enemistad del hombre con Dios. Hay una separación. Por eso entró esa maldad, por eso entró el egoísmo, por eso entró la rebeldía, por eso entró justamente todo lo que produce las contiendas, las peleas, los rencores, todo eso espiritualmente que afecta a muchas personas es a causa del pecado. Justamente Dios vino a unir a través de Cristo lo que el pecado había producido, esa separación, esa enemistad. Por eso siempre habla que tenemos que ser uno en Cristo, así como Él es uno con el Padre. Eso para terminar ese punto de cuáles son las consecuencias del pecado. Después dice, una pregunta dice, ¿cuál es la relación entre el diablo y el pecado? Satanás el tentador, Marcos 1:13, dice que tentó a Adán y Eva y ellos pecaron al desobedecer a Dios. Sin embargo, solo tiene poder para tentarnos, pero no para hacernos pecar, porque no puede doblegar nuestra voluntad. La tentación en sí no es un pecado. Puede venir a mí la tentación de mentir, pero si la rechazo no peco. Si luego de meditarlo miento, entonces pequé. Pecado es la mala acción que hago llevado por la tentación del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentiras. Él viene a mentir, él viene a engañar, él es el engañador. Pero si nosotros resistimos, podemos ser libres. Nosotros
tenemos ese poder de decisión, ese libre albedrío. Dice, para Dios todos los pecados son iguales o hay pecados más graves que otros. A veces decimos, no, es un pecadito o es un pecado grande de muerte, pero hay otros que son pecaditos que nosotros le buscamos la justificación. Nosotros no somos justificados por nosotros mismos. El único que trajo justificación en nuestra vida fue Cristo. Dice, en la Biblia hay varios tipos de pecado. Romanos 1, 21, 31, Gálatas 5, 19, 21, 2 Timoteo 3, 1, 5, Colosenses 3, 5, 9. Pero para Dios todos los pecados son iguales, aunque sus consecuencias pueden ser diferentes. Era lo que yo les marcaba. O sea, una persona que comete un pecado de muerte, la paga, o sea, vamos a lo que es la justicia en lo natural, ¿no? Termina en la cárcel como consecuencia, paga el precio por lo que hizo, y en Dios nosotros, el cometer, el estar en pecado, cometer pecado y no tener un arrepentimiento, nos lleva a tener una muerte eterna. Pero a causa de Cristo tenemos la gracia de tener la vida eterna por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Pero dice, mentir no es lo mismo que robar respecto a sus consecuencias, pero ambos pecados son pecados y ofenden a Dios. Adulterar no es lo mismo que pensar en adulterio, pero aunque no llegue a dicho acto, el acto de adulterar, no es lo mismo que pensar, dice, que es darle lugar a tal pensamiento me hace pecador. Yo puedo rechazar eso, puedo tener, o sea, cuánto, yo siempre digo, ¿no? Para los grandes, o sea, ¿vieron cuando dice, miró un hombre que miró a una mujer que no es la de él, o una mujer que miró al... O sea, el pecar, el mirar, yo siempre llamo esto hacer pacto con los ojos, ¿no? Y la enseñanza que siempre di, que nuestros ojos son como el lente óptico de una cámara. Esa es la primera fotografía que se saca. Esa primera foto que se saca, dice que va a nuestra mente. En nuestra mente comienza a trabajar, ¿no? Y a evolucionar y se invierte la imagen. Eso baja a nuestro corazón, que el corazón representaría el cuarto oscuro. ¿Qué es el cuarto oscuro? Donde se revelan, dice. Por eso dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Entonces dice que ahí cuando se revela en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Produce el acto después de hacer algo malo. Por eso tiene todo ese proceso. Pero si nosotros no le damos lugar, inmediatamente rechazamos ese pecado, o sea, no baja a nuestro corazón, no se revela, o sea, no se muestra, y no queda esa imagen que después nos lleva a ¿qué? A que nos agarremos la cabeza porque, sí, muchas personas dicen, cuesta la tentación, fui tentado, sí, está bien, o por ahí le echa la culpa al diablo y dice, el diablo me hizo pecar. No, el diablo no te hace pecar. O sea, el diablo lo que hace es tentarte, pero tenemos un enemigo mayor que el diablo, que es nuestra propia voluntad, nuestro yo, nuestra carne. El poder de decisión está en nosotros. Ahí no hay culpabilidad en buscar en nadie. Por eso es también una de las preguntas, decir, si Dios, o sea, rechaza el pecado, ¿por qué Dios permite que el hombre peque? Dios no es que permite, Dios nos dio el libre albedrío, el poder de decisión. Entonces en eso siempre me gusta dejar en claro eso. ¿Cómo hacer para dejar de pecar? Dice que no hay nada